Eh, ya están prendidos, ¿verdad? Sí. Okay. Ya. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos desde las instalaciones de la Iglesia Bíblica Casa de Oración. Como siempre, te habla tu amigo, el pastor Rafael Andrade, desde tu canal 70x7. Hoy, aprovechando un tiempo en el cual estamos de ayuno dentro de la iglesia, un ayuno congregacional, quise pues hablar con el pastor Javier acerca de algunas cosas que hemos venido tratando en nuestro canal durante la semana. Pastor Javier, gracias por recibirnos, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Amén, gloria a Dios. Amado pastor, hemos venido hablando acerca, en nuestros canales, hemos venido hablando en YouTube, en TikTok, hemos venido hablando acerca de autoridad. Y hemos venido hablando acerca de la autoridad porque se habla mucho hoy día, se enseña mucho hoy día en las iglesias donde no se enseña la sana doctrina, que el pastor es la máxima autoridad dentro de la iglesia, que la gente debe callar, debe hacer silencio, debe guardar silencio, porque es el ungido al cual no se le puede discutir o al cual no se le puede cuestionar, ni siquiera a la luz de las escrituras. Inclusive se está hablando del Salmo 105, primero de Crónica 16, donde dice no te metas, cuidado y no toques a mi ungido. Y obviamente vemos que son textos que lo sacan de su contexto para ellos aprovechar. Y obviamente no ser pastores que cuidan, no ser pastores que enseñan, sino pastores que se imponen a los creyentes. Por eso hoy estamos en esta, gracias al Señor, en esta iglesia, y quería hacerle algunas preguntas, a ver qué piensa usted acerca de este tema que hemos venido comentando en las redes y que ha sido un tema bastante difícil, porque el daño ha sido tanto que hay mucha gente que sostiene que el pastor es el ungido, que el pastor es incuestionable, que ni siquiera la escritura puede cuestionar al pastor. Tenemos comentarios dentro del canal, comentarios como esos. Entonces, yo quería hacerle solamente 4 preguntas, porque entiendo que estamos en tiempo de ayuno y que, vinimos a eso, ¿no? Pero nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Debemos obedecer por convicción bíblica o por miedo a las consecuencias? Claro. Primero, lo que quería era hacer algunas aclaraciones con respecto a los términos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es verdad que habían ungidos, como los profetas, es decir, no todos eran los ungidos, porque el Espíritu Santo venía sobre algunos escogidos, y como Moisés, por ejemplo, podemos hablar de Jeremías. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos la Escritura, la promesa de que el Espíritu Santo vendría y ungiría es a todos. Ya todos serían ungidos. Entonces ya hoy en la iglesia, como la tenemos hoy presente, no hay un ungido y otro no. No hay que hay uno ungido y de repente el pastor es ungido y un líder no. Todos son ungidos, todos somos llenos del Espíritu Santo. Y es una de las bendiciones que Cristo trajo, que aparece en Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 14, que es la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que eso primero. Entonces ya no existe algo que no toque el ungido, es general. Por eso cuando leemos, por ejemplo, la oración de Mateo 25, cuando el Señor habla de los benditos de mi Padre, habla de todo y dice, aquel que toque uno de mis hermanos más pequeños, es a mí que lo hace, y aquel que bendice uno de mis pequeños es a mí que lo hace. Entonces ya no hay un ungido de que uno sí, otro no, sea el débil o sea el más maduro en la fe. El ungido es por la llenura del Espíritu Santo. Eso, primera aclaración. Entonces ya eso
por lo menos da el contexto de que elimina de que hay un ungido y otros no. Y otros no. Claro, porque, todos somos ungidos. Claro, porque hasta eso se está tergiversando, porque, a ver, se dice y se enseña en las iglesias que si, por ejemplo, tú no hablas en lengua, no estás bautizado por el Espíritu. Claro. Entonces, allí lo que estamos dando a entender es que de repente Dios, Cristo, fue suficiente para salvar, pero no fue suficiente para llenar. Y son cosas que hoy la Escritura nos dice, oye, son incongruentes. Claro, lo que pasa es que ahí ya pasamos a un tema denominacional donde diferimos sobre todo en la continuidad de los dones. Entonces, ¿qué pasa? Para el pentecostalismo, inclusive clásico, hay una gran distinción en cuanto a la llenura. Está la llenura del Espíritu Santo y después está la llenura de la unción del Espíritu Santo, que es con esa expresión. O sea, todos somos sellados por el Espíritu Santo, pero después falta como esa llenura. Entonces, ellos la hacen en dos momentos. La evidencia bíblica es que no, y además también, ya con respecto a la ortodoxia más reformada, la ortodoxia reformada te dice que el Espíritu Santo, o cuando la llenura del Espíritu Santo, es una evidencia de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 6, cuando se habla de Esteban, dice, estaba lleno del Espíritu Santo, no se hace esta expresión más carismática, sino es una expresión más de que lo estaban apedreando y él estaba orando por quienes lo apedreaban y lo mataban. En cuanto a la pregunta, me decías que si debemos obedecer por convicción bíblica o por miedo a las consecuencias. Claro. Sí, la cuestión es que sí hay un llamado de la Escritura a obedecer a los pastores. A los líderes de la iglesia sí hay un llamado. Que hay que cuidar los dos extremos. Ahí está el extremo de que sí o sí no se puede cuestionar, eso es una cosa. Obedecer o estar en sujeción no implica cuestionar, ¿sí? Porque nosotros reconocemos por la ortodoxia reformada que la sujeción es a la Escritura en cuanto a autoridad inmutable que no puede fallar. En cambio, la autoridad pastoral es una autoridad que puede fallar. Nosotros somos mutables. Entonces, el ser incuestionable es a la voluntad de Dios, a la revelación de Dios escrita, pero al liderazgo hay que obedecerlo, hay que seguirlo porque Dios lo ha dado. Si uno lee, por ejemplo, Efesios 4, habla de que Dios ha dado todos estos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, maestros para la edificación de la iglesia. Entonces hay que obedecer a los pastores, pero no es una obediencia ciega, es una obediencia escritural, porque la máxima autoridad nunca deja de ser la palabra, nunca deja de ser Cristo por medio de su revelación escrita. Entonces sí hay que obedecerlo, pero no es que si hay un tema donde el pastor se equivoca y la iglesia viene y lo llama. Es más, incluso la Escritura dice y las confesiones que tenemos, si un pastor llega a fallar y la iglesia lo llama a rendir cuenta, el pastor rinde cuenta, y si se equivocó, pide perdón y corrige la enseñanza. Porque no dejamos de ser personas que en algún momento se puedan equivocar. Es decir, pastor, a ver, la Biblia habla de obediencia. De hecho, a Dios le agrada la obediencia. Y la Biblia nos enseña en muchos de sus capítulos, de los 66 libros, de la obediencia. Pero la Biblia nunca habla de una obediencia autónoma. La Biblia nunca habla de una obediencia que no pueda ser cuestionada ni siquiera por la misma Biblia, por la misma palabra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en las iglesias. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Cuál será su consejo? ¿Qué debemos hacer? Yo lo voy a llevar en dos partes. Primero, en estas iglesias donde hay autoritarismo, es decir, esa obediencia está mal, porque ya es una tiranía, ya no gobierna la palabra de Dios, sino gobierna el hombre. Eso directamente no, que sea en muchas iglesias. Pero sí quisiera aclarar, por ejemplo, si hay una persona, veamos en el tema de escatología, un pensamiento de las doctrinas de la gracia calvinista y otro arminiano. Si hay una persona que su entendimiento, su conciencia es arminiana y está en una iglesia calvinista, está llamada a la sujeción, no a cuestionar. Correcto. Porque hay claridad, es decir, no estamos diciendo ni el calvinismo es una herejía ni el arminiano es hereje. Creemos que el calvinista cree que el arminiano tiene errores y el arminiano cree que el calvinista tiene errores doctrinales, pero somos hermanos en la fe. Para convivir, el que se congrega debe sujetarse al pastorado. Entonces ahí se sujeta porque ejerce autoridad doctrinal, autoridad espiritual. Entonces debe haber sujeción. Aun cuando pueda manifestar, mira, yo soy más arminiano, el consejo es
que busque una iglesia más, claro, donde sus convicciones, nunca vamos a encontrar una iglesia que tenga todas nuestras convicciones, pero por lo menos las que más estamos de acuerdo. Yo siempre he dicho, en mi caso personal, si yo tuviese que congregarme, como es un ejemplo, una iglesia presbiteriana o una iglesia más pentecostal clásica, yo elegiría una presbiteriana, aun cuando mi convicción es no bautizar infantes, pero la teología reformada y por evaluando todas las doctrinas, creo que pudiese por tema de conciencia sujetarme más a un liderazgo presbiteriano, por ejemplo un liderazgo pentecostal, porque hay más doctrinas de las que no estoy de acuerdo y que me parecen menos negociables. Entonces es un tema de conciencia, pero si estás, debes sujetarte, y si no, buscar una iglesia que sea más ajustada, por lo menos su confesión sea más ajustada a tu confesión. A tu confesión, correcto. Ahora, pastor, siguiendo en esta misma línea, porque de eso venimos hablando durante toda la semana en el canal, yo quería hacer una segunda pregunta. La Escritura nos enseña que la autoridad siempre va a ser delegada por Dios sobre alguien. Amén. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, quiero preguntar, si mi autoridad, llámese pastor, apóstol, profeta, como se identifique la persona, si mi autoridad yo no la puedo cuestionar, o sea, si a mi pastor yo no lo puedo cuestionar, obviamente a través de la Escritura, debo seguir tomándolo, teniéndolo yo como mi autoridad espiritual, aunque yo no pueda cuestionarlo. Claro. Yo incluso te cambiaría que tal vez la palabra más que cuestionar es que no tenga apertura. Porque si un pastor, un apóstol, un líder de una congregación no tiene apertura a que se le presenten las dudas, se le presenten por ejemplo, que alguien pueda decir, mira, yo esto lo interpreto de esta manera, porque ya cuando se ve cuestionar, es un líder que ve que lo cuestionan, es porque él considera que él es la verdad y tiene toda la verdad. Ya hay un problema, ya directamente sí, desde ahí, claro, desde esa preconcepción del concepto, ya hay un error. El tema es que si a mí viene alguien como pastor de esta congregación y me presenta su interpretación, me presenta tal vez su duda o su forma, yo tengo que tener apertura para que lo trabajemos, porque tiene que tener apertura para eso. Y yo teniendo la humildad de que yo sé que yo no soy Cristo, que no tengo toda la verdad. Cristo es la verdad, pero yo soy un hombre falible que puede tener en algún momento un error doctrinal. Entonces, creo que es un tema de apertura que si no existe apertura en una congregación, ya no se puede estar en esa congregación. Eso sería el consejo. ¿Por qué? Porque la apertura es necesaria. Porque puede ser que la persona que viene tiene el error. Entonces, si el pastor con apertura, que es el trabajo pastoral, viene con la consejería, viene con, si hay alguna corrección, la hace, hablando de corrección escritural, porque cuando uno lee, por ejemplo, Timoteo, cuando Pablo habla a Timoteo, habla de la utilidad de la escritura. Y uno de los temas es la corrección, si hay un error doctrinal, todo para preparar a todo hombre para obras de justicia. Si no hay eso, no estás en una iglesia. Ya no es una iglesia de sana práctica. Puede haber sana doctrina. De sana doctrina, no, diría yo. No, pero incluso puede haber una sana doctrina, pero si el pastor ya no permite la apertura, porque puede haber alguien que tenga la sana doctrina, escuchar la sana doctrina, incluso la entiende, pero no la sana práctica. Ahí hablamos de la apertura, porque ya cuando hablamos de la apertura ya no es doctrina, es práctica. Y yo debo tener la apertura, la sana práctica para escuchar a toda la congregación, para acompañar a toda la congregación, para hablar con toda la congregación. Porque puede ser que la persona llegue acá y comience a cuestionar un montón de cosas y él tiene el error doctrinal. Yo tengo la sana doctrina. ¿Sí lo ves? Sí. Pero debo tener la apertura. Pueden haber pastores que tienen la sana práctica, la sana doctrina, y bueno, pero no tiene una mala práctica de que no tengo apertura. No, mira, acá es así, punto, y no escucho a las personas porque si tú vienes a estar presente, sujeta. Es verdad que se tiene que sujetar, pero yo tengo que tener la apertura para escucharlo, para hablar, para compartir, y él pueda tomar una decisión de escuchar, mira, ¿por qué creemos e interpretamos así? Y yo escucharlo, ¿por qué interpreta así? Y bueno, que el Espíritu Santo obre. Por eso es importante la apertura, porque creemos que la obra es del Espíritu Santo. No soy yo que tengo que convencer a la gente, o que la gente me tiene que convencer a mí. Hacemos apertura y el Espíritu Santo convence. Es decir, que cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, Cristo estaba hablando de apertura, estaba hablando de cuidado. Correcto, a eso me refería. Pero, por ejemplo, lo que vemos normalmente en las iglesias hoy
es que, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Es que, a ver, si tú no entiendes algo que tu pastor haya hecho en algún servicio, cualquier día, y de repente tú trates de ubicar esa acción en la escritura, en la Biblia, y no lo consigas, y tú vas a que tu pastor y le dices, pastor, mire, yo he estado tratando de indagar lo que usted hizo o lo que usted dijo en el culto, pero yo no lo hallo dentro de la escritura. Y el pastor, mi caso fue, si usted no está de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo, dije, ¿no? Entonces me dijo, bueno, si usted no está de acuerdo y cree que no es así, sí. O sea, eso es lo que vemos hoy. Por eso estos temas de conversación, porque definitivamente nuestra meta es defender el Evangelio, defender la verdad, defender la palabra, ante todas estas cosas que están pasando. Claro, sí. No, ahí el consejo es elegirse. Hay que huir de esas iglesias porque ya no es Dios gobernando, ya no es Cristo gobernando, es Él. Sí. Entonces, si yo, vuelvo a repetir, si hay una persona que viene con una cosmovisión o una interpretación distinta, y aun cuando se le acompaña, se le da apertura, se le explica todo, esa persona todavía no tiene conciencia, y para doctrinar a la que nosotros tenemos, lo más prudente, y hay que acompañar a esa persona de buena manera, es acompañarlo a una congregación donde pueda hacer vida mejor, y es lo sano, es lo más sano. Pero ya, si directamente no hay apertura y ya directamente te cortan así, no hay lugar para estar en esa congregación. Ya habría que incluso evaluar y examinar bien la congregación si sigue siendo una congregación. Correcto. Porque la congregación debe tener esas dos cosas, tanto la sana práctica como la sana doctrina. Y sobre todo, si no hay, las prácticas no son bíblicas, peor. ¿Qué es lo que sucede hoy, sobre todo en iglesias neopentecostales, neocarismáticas, todas esas iglesias? Sucede mucho. Porque ya se hace, no porque lo diga la escritura, sino porque hubo una revelación, hubo algo que ese pastor sabe que nadie más sabe y bueno, sucede así. Ahora, pastor, pero quería referirme a algo también bien puntual. En uno de mis programas, en el canal, yo decía lo mismo que usted está aconsejando en este momento, que cuando no hay apertura y cuando nos conseguimos con una autoridad de este tipo, autoritaria, lo mejor es salir de la iglesia, ¿no? Por muchas razones. Pero alguien desde Venezuela nos preguntaba que, a ver, ¿hacia dónde tenía que ir esa persona? Que si de repente la persona no era madura en la fe, a lo que regresara al mundo se iba a perder de nuevo. Y lo cierto, la realidad es que nosotros vemos iglesias pentecostales, neopentecostales, de las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Vemos en una cuadra, podemos ver 2, 3, 4 iglesias, pero iglesias de sana doctrina no. Es más, en Venezuela hay provincias donde no hay una iglesia de sana doctrina. Entonces, ¿a dónde llevar esas personas? ¿A dónde o cómo acompañar a esas personas? Sería la pregunta lógica, ¿no? ¿Qué hacer? Mira, esas personas, una persona que comienza a tener una convicción bíblica, hoy con la apertura de las redes sociales que tenemos, siempre vas a tener algunos referentes. Se puede escribir a esos referentes que te puedan aconsejar. Eso es algo. Es más, nosotros tenemos acá una familia que llegó por una referencia. Es más, tenemos 2 familias así, que llegaron porque estas personas que son referentes en las redes sociales le dijeron, mira, ya esta iglesia, ¿en qué zona estás? Y buscan. Eso es una opción que hoy hay disponible, y los hermanos que están dedicados a las redes sociales son cosas que hacen, de recomendar. La otra es que esa persona debe evaluar dentro de la sana doctrina, porque aun cuando muchas iglesias, la mayoría, se están
se han ido a ese neopentecostalismo y neocarismático, todavía quedan iglesias pentecostales clásicas que tienen la sana doctrina, aunque no estemos de acuerdo en muchas doctrinas, pero yo, si estoy en ese contexto y identifico esas prácticas neopentecostales como Evangelio de la Prosperidad, Declaración y Apóstoles, Ministerio Quíntuple y todo eso, hay iglesias pentecostales clásicas que no tienen eso, e incluso iglesias pentecostales clásicas que no son tan tajantes cuando hablan del evangelio, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo, de que sí o sí tiene que ser las lenguas, sino que entienden que son las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Entonces es identificar esas iglesias, lo que busca es escuchar. Yo recuerdo cuando yo te conocí, fue por una hermana que se congregaba acá, que se fue a su zona, y mi acompañamiento fue ve a la iglesia, anota los mensajes, ve las prácticas y lo vamos viendo. Y así te encontró a ti, te conoció a ti. Entonces yo creo que se trata de buscar, y el tema de que se pierde es poner la confianza en el hombre, porque la cuestión es que nosotros no creemos que la salvación se pierde, que también eso es un tema doctrinal, hay muchos que creen que sí, pero nosotros creemos que el Señor guía toda verdad. Y cuando tú sales en busca del Señor, oras al Señor, pide al Señor, te va a guiar, te va a poner personas que te van a acompañar, que te van a guiar hasta ubicarte en una iglesia de sana doctrina. No estamos hablando ya ni siquiera denominacionalmente, sino que se predique el Evangelio de verdad a pesar de las distintas posturas doctrinales que pueda tener. Eso sería, primero que no hay algo como que la salvación se pierde, sí puede pasar un tiempo buscando hasta que consiga y creemos que el Señor va a encontrar. Y si en la localidad no hay, hablar con estos que conoce, referentes, que envíen misioneros, o buscar ir a donde tengan que ir, que hay una iglesia local. Porque hay algo bien importante que siempre la ortodoxia ha enseñado, o las iglesias ortodoxas han enseñado, no me refiero a la iglesia ortodoxa oriental, sino a la iglesia reformada cristiana evangélica, es que no debemos buscar la iglesia más cerca de donde vivimos. Debemos buscar la iglesia que esté más cerca de la palabra. Y si la iglesia que está más cerca de la palabra es la que está más lejos de donde nosotros vivimos, debemos hacer todo. Vemos que este hombre que encontró el tesoro en el terreno vendió todo y se trasladó a ese terreno. Correcto. Ese terreno. Eso debemos hacer por el Señor. Amén. Pastor, ya para concluir, poder continuar con nuestro ayuno, quiero hacerte una última pregunta. Cuando un creyente calla, cuando un creyente duda, pero sin embargo calla, ¿por qué lo hace? Porque está protegiendo al líder, la unidad, a la iglesia, o porque está traicionando la verdad. Mira, la duda primero cuando la Biblia lo relaciona con el pecado. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa con duda, es pecado. Correcto. Eso primero para contextualizar un poco. Y cuando una persona, que es uno de los temas, si tú te vas a crear una iglesia, ya ves que no hay apertura, todo, y tú callas porque dudas, no estás aportando la unidad. Al contrario, tú estás de alguna manera negando tu fe. No estás obrando correctamente y eso es pecado. ¿Por qué? Porque si tú vas a caerte en una congregación, pongamos un caso, Martín Lutero, que puede ser bastante conocido. Martín Lutero, cuando siguió en la iglesia católica romana, él no quedó callado, él quedó confesando la verdad. Porque Lutero, una de las cosas que decía en la dieta de Gore era, si yo estoy equivocado, convénzame con los argumentos bíblicos. Dice, ¿por qué? Porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces viene esto de que si yo me quedo en una congregación y yo callo, porque dudo, entiendo que la pregunta va de dudas, de que dudo de que lo que se está enseñando esté bien. Es correcto. Entonces, si yo ya mi conciencia no está tranquila de que lo que se está enseñando está bien, porque cuando yo leo la escritura no interpreto, y cuando veo el consenso de la iglesia no interpretamos que va conforme a eso, yo no puedo callar. Entonces, el llamado es hablar, a enseñar siempre, como él enseña la disciplina, primero llamando al que está enseñando mal, que en este caso es el pastor o quien sea que enseñe, llamándolo aparte. Si no hay apertura, ya invitando a otros más, líderes, personas que sean confianza de ese hombre. Si no hay apertura, comunicarlo a la iglesia, y si no, obviamente él, si no es una persona que no es autoridad en la congregación, no va a poder decir, mira, estos no son del Señor, sino lo van a terminar a él comulgando de la congregación. Pero es un proceso sano, eso es decir, él va a salir de la congregación, pero no porque quiso salir de la congregación porque no estoy de acuerdo ya y no me importa nada, sino por la verdad.
porque la conciencia de la verdad trató en la iglesia ser luz en la verdad y la congregación no. Eso es lo que sucede con la mayoría de personas que son fieles. El callar no bendice a nadie. Pablo dice, yo no me avergüenzo, pues sería avergonzarnos del Evangelio. Si yo usaría esa palabra, sería avergonzarse del Evangelio, porque el consenso en esa iglesia local es lo que dice esa persona, ese líder. Entonces no podemos callar la verdad. Lutero estuvo en un consenso y él lo iban a matar inclusive, él era la minoría, pero él no cayó la verdad. Somos llamados a llamar la verdad. A muchos los pueden tratar de rebeldes, pero bueno, rebeldía es intentar dividir la iglesia por deseos propios, pero predicar el evangelio, si eso genera que se genere malestar dentro de una congregación por causa del evangelio, más bien es algo bueno. Pero quiere decir que hay algunos que sí están despiertos a la fe, hay otros que están muertos en sus delitos y pecados. Amén. Mi amado pastor, un mensaje ya para concluir, para aquellas iglesias, para aquellos pastores donde se predica que el discernimiento es pecado, leer la escritura y tratar de entenderla es rebeldía, porque muchas veces va en contra de lo que el pastor predica. Tratar siempre de que el Espíritu Santo ilumine a través de la palabra del Señor tu mente. ¿Qué podemos decirle a estos pastores? Porque no se trata de juzgar a nadie, no se trata de atacar a nadie, sino se trata de sencillamente llevar un mensaje, que es el mensaje de la verdad. ¿Qué le podemos decir a estos pastores? ¿Qué le podemos decir a estas iglesias, a estas instituciones que piensan que cuando un creyente lee la palabra o cuando un creyente es capaz de discernir un texto bíblico, está siendo rebelde o está pecando? Claro, ahí mira, el poco estudio genera una cuna de muchos errores, como una productora de muchos errores. Por ejemplo, el tema del discernimiento espiritual, primero mucho con esta ola que vino de la experiencia, llevaron a que el discernimiento espiritual es de estos ungidos, de ciertos ungidos, siguiendo lo que decíamos inicialmente en la conversación, y que esos ungidos tienen esta capacidad de discernir espiritualmente, pero se hace a referencia a una experiencia. Cuando nosotros vamos a la escritura, el testimonio de la escritura, el discernimiento espiritual no se acude a una experiencia que yo tuve sobrenatural de entender que algo está bien o está mal. Hablándolo de sin contacto con la escritura, sino una experiencia mía espiritual, por decirlo. Pero el discernimiento espiritual que aparece en la escritura es como por ejemplo en los hermanos de Berea, es ir a las escrituras y discernir, reconocer qué va conforme a ella y qué no. Eso es el verdadero discernimiento. Entonces, y surge otro error, aparte de este, que es el que la mucha letra mata, atribuyéndolo al estudio serio de la palabra, el estudio disciplinado de la palabra, de toda la Biblia. Y lo atribuye, cuando Pablo lo habla, eso es a la ley. Cuando el apóstol lo habla a la ley, es decir, la ley mata. Porque el propósito de la ley no era salvar, era como evidenciar el pecado. Claro. Más del evangelio es salvar. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Entonces es importante hacer esa correcta interpretación para entender que cuando se refiere a la mucha letra, se refiere en el contexto que sí se es a la ley, no a la enseñanza de Cristo, porque es más, la comisión no es solo ir y predicar el evangelio, es Mateo 28:20, y enséñenles a cumplir todas las cosas que yo he mandado. Y todas las cosas es un montón, es mucha enseñanza, es mucha. Entonces, el consejo que yo daría a estas congregaciones, a estos pastores, es que se enfoquen al contrario, en vez de limitar a las personas al contacto con la escritura, que era lo que hacía la Iglesia Católica Romana, es volver a las fuentes, volver a la escritura, hacer esa iglesia del libro, personas que son sabias en el conocimiento de la escritura, y no descansar tanto en la experiencia. Por supuesto que el entender la verdad es una experiencia sobrenatural, pero que viene por la palabra. Por eso dice, el oír viene por el oír la palabra. Nosotros no es que muchos nos acusan de que no creemos en nada, en la experiencia sobrenatural. No, nuestro nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural. Estábamos muertos en el pecado, ahora estamos vivos. Es una experiencia que vivimos, por supuesto, pero no dependemos de esa
experiencia que viven totalmente, sino conforme a la Escritura. Ahí viene el discernimiento. Si algo que soñamos, pensamos, vivimos, no va conforme a la Escritura, nosotros nos negamos a eso para seguir a Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos siguiendo a Cristo? Porque estamos siguiendo sus enseñanzas. Ese sería el consejo. Amén. Pastor, rápidamente, ¿por qué solo Escritura? Solo Escritura porque este fundamento de fe, esta enseñanza, lo que nos trae a nosotros a descansar. ¿Nos libra de qué? Nos libra de hombres que enseñan su propia, lo que se conoce como doctrinas de hombre. La Biblia dice que los hombres son sutiles a la hora de enseñar, y la sola Escritura es, al ser la máxima autoridad en términos de fe y de conducta, tanto el pastor como los líderes, como cualquier miembro de la congregación, acuden a esa autoridad. Cuando hay una discusión en cualquier tema, acuden a la Escritura y descansan en el consejo bíblico. Entonces, pero la sola Escritura no es solo himno bíblico, como algunos acuden, que es solo la Biblia, sino es, interpreto la Biblia según el consejo que dio Pedro. Y el apóstol Pedro dijo que la interpretación de la Escritura no es privada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo interpretar la Escritura, la Biblia, en el consejo de estos 2000 años que por lo menos nosotros ya tenemos de iglesia. Tenemos confesiones, tenemos tradición, tenemos todo lo que la iglesia ha venido enseñando, libros de hombres de Dios que han escrito. Y cuando yo leo la Escritura, entiendo algo, yo debo ir al consenso, a todo el consejo de 2000 años y ver si mi interpretación está bien. Entonces me libra a mí de caer en errores doctrinales. Pongamos un ejemplo, testigo de Jehová, que es el arrianismo. Arriano cayó en un error en el siglo II. Hoy, siglo XXI, los testigos de Jehová caen en el mismo error. ¿Por qué? Porque rechazan todo el consejo que el Espíritu Santo ha guiado durante estos 2000 años a la iglesia. Entonces, solo Escritura nos cuida, nos libra de que cualquier herejía entre a la iglesia, cualquiera persona pueda ser un monarca en la iglesia y ejercer una autoridad por encima de la misma Escritura. Entonces, la sola Escritura nos guarda de todo eso. Por eso, sola Escritura. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz para todos. Le damos las gracias al pastor Javier Belandria porque nos recibió acá en su iglesia. Aunque yo digo recibió, yo soy parte de la iglesia también, del cuerpo pastoral, del cuerpo de hermanos, del cuerpo de la iglesia, junto con el pastor Javier. Pero decía gracias porque nos recibió en medio del ayuno. Apartamos estos minutos para aclarar este tema que hemos venido conversando durante la semana y que es un tema bien álgido, porque es lo que hoy se enseña. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, y recuerden, si este tema te motivó, si el Espíritu Santo habló a tu vida, iluminó tu mente, compártelo, suscríbete a nuestro canal, dale like y recuerda que palabras como estas pueden servir como punto de inicio, de arranque a otra persona para que busquen la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, como de costumbre, chao, los espero en un próximo programa de @70 veces 7. Chao, chao, bendiciones.